estaremos juntos. Pero creo acabaré con la peste de cada universo. Pero ahora descansa. Estoy contigo. Hacerse más fuerte para que en el futuro nadie pueda lastimar a tus seres queridos. Una frase que siempre acompañó a Dark desde sus inicios. Para él, ser fuerte es más que solo tener poder. Es tener la seguridad de que nadie podrá lastimarlos mientras él esté ahí. Pero, ¿qué sucede cuando alguien quiere protegerte a ti a costo de su vida? Todo se origina en la última batalla en la historia de Dark en otra dimensión. Una pelea que empezó como un malentendido, pero que escaló hasta una pelea donde solo uno quedaría vivo. Ni Dark ni Sagne querían ceder ante la derrota. En cierto punto de la pelea, Dark se quedaría quieto debido al alto desgaste de energía que estaba teniendo, pensando en qué hacer para recuperarse. Sin embargo, Sagne aprovecharía esta oportunidad para lanzarle una esfera cargada de su energía, sin darse cuenta de que detrás de él un portal aparecería y del mismo alguien saldría para llevarse de lleno aquella energía. Tanto Sagne como Dark quedarían impactados por ese suceso. Sagne porque no tenía intenciones de que alguien más saliera afectado, y Dark por perder a quien era su pareja. Andy, el nombre de aquella mujer, terminaría con medio cuerpo destrozado, muriendo al instante por intentar proteger a su amado. Dark miraba lo que quedaba del cuerpo de Andy sin poder moverse o pronunciar una palabra. En su mente recorría una sola frase. Se suponía que yo debía protegerte, no que tú me protegieras. Apretando los puños, con el corazón herido y su único objetivo frustrado, Dark reanudó la pelea con Sagne. Todos esos sentimientos negativos solo hacían que la energía se retroalimentara. La pelea concluye con Sagne asestándole un potente golpe en la nuca a Dark para noquearlo. Sagne era consciente que Dark solo lo atacaba por desahogo y no tenía motivos para matarlo o seguir esta pelea. Apenas comprobó que el demonio estaba desmayado, se retiró del lugar. Una vez Dark despertará, miraría a su alrededor, solo viendo el cadáver de su pareja, pero no veía por ningún lado a Sagne. Para Dark, esto era más que una derrota. Era una humillación. Al Sagne dejarlo vivo, asumió que esa pelea no tenía valor alguno. Dark no era alguien que valiera la pena. Todos esos pensamientos, sumado al dolor de no haber protegido a su amada, haría que Dark empezara una búsqueda hacia Sagne, no para reanudar la pelea, sino por venganza. Viaje tras viaje, dimensión tras dimensión, eran testigos de la ira del demonio que su propia presencia emanaba destrucción. Luego de tanta búsqueda, el demonio terminaría en una dimensión particular, un bosque nevado bajo una montaña. Con cada paso que daba, la nieve se evaporaba. Por su recorrido por el lugar, no encontraba más que rastros de posibles peleas, polvo y huesos que sobresalían del suelo. Caminando un poco más, se toparía con una figura encapuchada, la cual le hablaría. ¿Sabes? Normalmente diría, no sabes cómo saludar al nuevo amigo, pero veo que tanto tú como yo tenemos asuntos más importantes. Un esqueleto encapuchado estaba frente a Dark, el cual se presentaría como Sans, pero importándole poco su identidad, Dark acabaría con el esqueleto de un golpe. Mientras el polvo de aquel esqueleto se dispersaba, Dark respiraría fuertemente y se sentaría en el suelo, reflexionando para sí mismo si estaba cerca de su objetivo o más lejos, y si el mismo valía la pena de conseguir. En ese entonces, la voz de aquel esqueleto le hablaba a Dark. ¡Hey! Creo que comenzamos con el pie izquierdo. Puede que no nos conozcamos del todo, pero solo me bastó un momento en tu mente para darme cuenta de algo. Tú y yo tenemos la venganza como el mismo objetivo. Sans le hablaría a Dark, el como un humano hizo de su vida en el subsuelo una pesadilla.
Aquel ser se la pasaba asesinando a sus conocidos una y otra vez, y de algún modo en un instante todo parecía olvidarse, como si se reseteara el mundo. Aunque él mismo se considere alguien apático con los demás, llegaba a un punto que quería detener todo esto para que todos tuvieran una vida tranquila. Y Dark era la solución para todo, ya que su mundo era, por así decirlo, un juego. Pero cuando Dark entró en él, el juego detectó una anomalía y se detuvo. Por ende, el humano no podría volver hasta que dicha anomalía se fuera. Resumidamente, el plan de Sans era que Dark terminara esta ruta por él, ya que ahora era un fantasma, absorbiera el poder de las almas de los monstruos y así volverse uno, para que cuando enfrente al humano lo derrote y con su alma obtenga el poder del reseteo y así tener una ruta llena de paz. A cambio de ello, Sans le ayudaría con el objetivo de Dark de una mejor forma, ya que con los poderes de los monstruos del subsuelo podría fácilmente acabar con cualquiera, por la gran diferencia entre poderes y la magia. Sin más que hacer, Dark aceptaría aquel trato, empezando así su nueva ruta. Con todo el subsuelo convertidos en polvo, solo faltaba acabar con el rey. Sans iría por un lado más dialogable, explicándole el por qué hacían todo esto, pero Dark simplemente lo mataría a sangre fría. Con todo, listo usarían las almas humanas para que Dark hiciera el reseteo. Una vez hecho eso, solo debían esperar al humano en el último corredor. Para mala suerte del humano, Dark no se andaría con bromas, acabando con su vida sin importar cuántos reseteos hiciera. En cierto momento, el humano lograría golpear a Dark, creyendo que, como Sans, caería de un golpe. Sin embargo, con el humano derrotado y con sus poderes obtenidos, Dark haría el reseteo que prometía al subsuelo una ruta de paz. Mientras Sans hablaba con su hermano, Dark estaría haciéndole una tumba a su amada, jurándole venganza y que el día que esté listo irá con ella. Un largo rato después, Sans aparece para preguntarle a Dark si creía que olvidaba que le debía su parte del trato. Dark le diría que no, pero que primero quería darles una visita a sus yo anteriores, con tal de tomar de sus almas y volverse más fuerte para así ir por su verdadero objetivo. Caminando hacia el portal que Dark había creado hace tiempo, Sans notó como Dark temblaba, pero no era por nervios, en sus ojos estaba el motivo. Una mezcla de sentimientos que provocaron que Dark no pueda contener sus movimientos, su tan anhelada venganza. Estaba por empezar luego de tanto tiempo. Al cruzar el portal, todos los ahí presentes mirarían con intriga a Dark. Él mismo solo hizo un movimiento, un señalamiento hacia el que comenzó todo, Sagne. Sin dejarlo procesar lo que sucedía, un potente blaster le daría de lleno, siendo la señal que daría paso a una sangrienta pelea. Los primeros en lanzarse a pelear no esperaban que su rival los atacara a distancia. Sus ataques parecían salir de la nada. Blasters, huesos, lanzas, todo aparecía de la nada. Sumándole también el control del alma, las primeras bajas no tardaron en llegar. Sin embargo, si Dark atacaba a distancia era por algo. Dark, cuerpo a cuerpo, era frágil,
y una guerrera no tardó en enterarse, siendo la que más problemas le dio a Dark, sin importar que le faltara un ojo, sin importar la gravedad de sus heridas, ella seguía de pie. Cuando por fin logró darle una estocada al pecho con su espada y pensaba que todo terminó al ver su cuerpo disolverse, detrás de ella un resplandor la cegaría y le daría el golpe de gracia. Dark no peleaba solo, al menos no del todo. Sans tenía como tarea poner puntos de guardados en caso de emergencia. Con ello, Dark podía tener asegurada la pelea. Por fin, cara a cara los que empezaron todo este problema, Sagne y Dark se mirarían fijamente. Sagne intentando procesar todo lo acontecido y Dark esperando su siguiente movimiento. El silencio se rompió cuando Sagne le hizo una pregunta a Dark. ¿Crees que todo lo que has hecho la traerá de vuelta? Mírate, ni siquiera pareces ser el de antes. Cambiaste, mataste. ¿Quién sabe qué más has hecho? Solo por una vida que no podrá volver. ¿Qué sentido tiene el seguir peleando? Yo no quería matarme. Su discurso sería interrumpido por un potente golpe de Dark. Sagne, sin más opciones, aceptaría la pelea, llevando la misma hasta aquel mismo lugar donde todo empezó. Sagne ya sabía cómo mantener a raya a Dark. Su debilidad era el combate cuerpo a cuerpo. Pero Dark tampoco se quedaba atrás. Sus innumerables ataques le daban problemas a Sagne para acercarse hasta él. Luego de tanto tiempo, ambos estaban sangrando, y en las últimas, Dark, con todo lo que tenía, cargaría un último ataque de blasters. Sagne no podía moverse, y aunque pudiera, no sabía qué hacer. Hasta que en el último segundo una figura desconocida salvaría a Sagne de la explosión. Saulandro miraría a Dark, soltaría a Sagne para así acabar con el problema. Dark, sin embargo, aún tenía un as bajo su manga en caso de que todo se pusiera más difícil de lo que esperaba. Aún con sus poderes de demonio de vuelta, Dark no lograba superar a Saulandro. Él mismo lanzaría un último ataque de energía hacia Dark, creyendo que todo terminó, sin esperarse que Dark reapareciera justo detrás de Sagne y se lo llevara por un portal, para así acabar con su venganza. Al salir del portal, Sagne miraría a Dark para decirle que intente matarlo todo lo que quiera. Su inmortalidad lo salvaría. Dark no diría una palabra, simplemente le daría la espalda a Sagne y por fin hablaría. No me importa que seas inmortal, eso no te lo va a devolver. Vivirás con el dolor y la culpa de simplemente no haber hecho nada por salvarlos, así como yo he tenido que sufrir. Sagne miraría al suelo sin decir nada. Dark simplemente caminaría hacia otro portal y antes de irse le diría a Sagne que no quería volver a ver su cara. O encontrará una forma de matarlo definitivamente. De vuelta en el último corredor, Sans le preguntaría a Dark que si eso era todo, Dark solo le diría que al final el sujeto tiene razón, pero de igual manera logro devolverle el dolor que él ha pasado. Sans solo se reiría débilmente y en un tono de broma le preguntaría si quiere remodelar este lugar, ya que ahora Dark era el que juzgaba. Dark se levantaría y le diría que ya no lo llame así. Ahora su nombre será Dust Dark. Dust se aloja en el último corredor, tomando el rol que antes era de Sans, ser el que juzga a los demás.
A pesar de ser un fantasma, Sans aún vive su vida como siempre, siendo un flojo que cuenta chistes malos. El último corredor fue decorado a elección de Dark, y en la entrada a las ruinas dejó los restos de sus víctimas durante su venganza. La vestimenta de Dust Dark fue por insistencia de Sans. Con el tiempo, Dark se fue acostumbrando. Aunque actualmente viva en el subsuelo, Dark no tiene casi interacciones con los monstruos de ahí. Únicamente ha tenido intercambio de diálogos con Papyrus, pero simplemente porque Sans estaba ahí. Al conseguir las almas humanas, Dark eligió dejar de ser un demonio casi al completo y ser un monstruo más. Sin embargo, guardó el resto de sus poderes como una transformación por capricho. Una vez regreso al subsuelo, Dark se tomaría una larga siesta después de tanto tiempo. Aunque tenga todo un arsenal de técnicas mágicas gracias a las almas de los monstruos, siempre usa los blasters y huesos. El cómo conoció a los alternos fue un caso curioso. Cierto día, en el último corredor, recibiría una visita extraña. Un ser parecido a él llegó de la nada con claras intenciones de atacarlo. Aquella entidad era Exilir, quien venía únicamente por las almas tan peculiares que habían. Durante su pelea, sin querer, Exilir lo llevaría con el resto de alternos, donde empezarían a conocerse hasta que Dust se les uniría. En el lore de este Dark Rage nunca existió, y Exilir seguía encerrado dentro de Dark. Por ello, nunca se dio el cambio de lugares como en la historia original. Debido a que el fuerte de Dust es atacar a distancia y su magia es considerado el alterno más débil. Aunque ese modo de calificar alternos solo se basa en poder destructivo, mismo caso del torturado, considerado de los más débiles por su casi inexistente poder. Pero fuera de ello, entra en el top de los más fuertes en general. Sans defiende el alma de Dark. En caso de que alguien intente hacerle daño a su alma, tendrá que pasar sobre Sans primero. Dust tiene pequeñas alucinaciones donde ve al fantasma de su novia junto a él. Suele visitar aquel lugar donde todo comenzó. En el mismo resuenan aquellas palabras de aquel sujeto que para Dust todo lo empezó, sin importar cuánta sangre derrame, cuántas almas tome, cuántos mundos destruya, ella no volverá. Debajo de esa sonrisa y esa sombra en su rostro se esconde aquella culpa y dolor de no poder cumplir su único propósito: defenderlos a todos siendo el más fuerte. Tiene una actitud silenciosa y hostil ante todo ser que esté cerca de él. Aunque deteste admitirlo, Sans es su único amigo de confianza, a veces yendo a Grillby's para pasar el rato. Dust no vuelve a su dimensión de origen, ya que no le queda nada en ese lugar que lo haga quedarse. La habilidad de guardado no la maneja Dust, sino Sans. Mientras Dark hace el trabajo pesado, Sans busca el momento y lugar adecuado para colocarlo. Aunque Sans sea un fantasma, no lo detiene de ser una molestia en las peleas, pudiendo aparecer huesos o ser tangible en ciertos momentos. Dust ama el chocolate caliente. Cada tanto Dust va a otras dimensiones alternas para matar el rato, consiguiendo más almas. O también a los propios Aus de Undertale para probarse en pelea contra otros Sans. Mencionarle algo sobre su novia lo hace enfurecer, porque le recuerda el cómo no pudo ni salvarla ni vengarla. Y como último dato, Dust, aunque tuviera la oportunidad de revivir a su amada, se negaría, ya que duda de sí mismo si es lo suficientemente fuerte para defenderla.